Bueno, podemos seguir grabando vídeos explicándoos un poco todo esto para que no os perdáis clase. A ver, íbamos, siguiente página, era, si os acordáis del esquema del tema, en los mecanismos de defensa, que era este esquema. Primero os conté los inespecíficos, valían para cualquier patógeno, sin importar cuál, se utilizaba el mismo mecanismo de defensa. Barreras primarias, piel y mucosas, barreras secundarias, fagocitosis, respuesta inmune y sistema del complemento. Y ahora vamos a tratar este otro mecanismo de defensa específico, que es el más importante, el que más preguntan, el que más voy a preguntaros yo. Vamos a ver. Bueno, mirad. Antes de continuar con las barreras específicas del sistema inmunitario, es importante que conozcáis, y así voy siguiendo el libro, lo que es el sistema linfático. El sistema linfático, imagino que sonará, está compuesto por unos vasos que hay por todo el cuerpo. ¿Veis esto que está aquí dibujado? Estos vasos son ciegos, no tienen entrada y salida, tienen entrada pero no tienen salida, es como cuevas que se acaban al final, tubos ciegos se llaman. Y entre los tubos estos ciegos, entre los el sistema circulatorio, pues hay como unos abultamientos, ¿veis? Que se llaman ganglios. Estos ganglios son importantes porque ahí maduran los linfocitos. Los ganglios más importantes son las amígdalas, que están aquí en el cuello, lo que llamamos las anginas. ¿Y qué hay en todo este sistema linfático? Pues fundamentalmente hay plasma sanguíneo y linfocitos. Los linfocitos pueden transportarse por la sangre, pero también por la linfa. El sistema linfático tenéis que saber poco más, simplemente que además tiene lo que se llaman órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los primarios son la médula ósea. La médula ósea es la parte interna de los huesos, sobre todo en huesos grandes, donde maduran unos tipos de linfocitos, ya os diré. Bueno, lo tenéis en el esquema. Y el timo, que es una glándula que está debajo del esternón, donde maduran otro tipo de linfocitos, los T. Los linfocitos que maduran en la médula ósea se llaman linfocitos B. B viene de hueso, de bones en inglés. Y los que maduran en el timo se llaman linfocitos T. Bueno, ¿qué más hay en el sistema linfático? Pues en el sistema linfático está otros dos órganos menos importantes, que son el bazo, eso que todo el mundo tenemos para nadie sabe para qué sirve, que por cierto es bastante delicadito. En accidentes de tráfico suele haber problemas con el bazo, es seria la cosa. Y los ganglios linfáticos, que es lo que os he dicho, como pequeños abultamientos dentro de los capilares linfáticos. Cuando se inflaman es porque hay una infección y hay veces que pueden producir tumores, los linfomas famosos. Bueno, de esto del sistema linfático nada más, chicos, solo hay que saberse eso. Es un poco importante, pero hay que saberse. Lo poquito que os he dicho hay que saberlo. Vale. Lo que sigue por aquí, todo esto está subrayado, os lo cuento un poco, pero fundamentalmente lo vais siguiendo por el esquema que os di. Os di un esquema con los distintos tipos de glóbulos blancos, o sea, de leucocitos, y vienen explicados en el libro por partes. Antes venían explicados los macrófagos, los monocitos, los neutrófilos, y ahora en cambio vienen aquí explicados los linfocitos B y los T. Os voy a ir contando mucho de los linfocitos B y T porque son los responsables de la respuesta específica más importante. Los B son los linfocitos B, los que maduran en la médula ósea, bones, intervienen en la respuesta inmune humoral, es muy importante. Y los linfocitos T, que maduran en el timo, se encargan de la respuesta inmune celular. Os tengo que contar la respuesta inmune humoral y celular, es muy importante, es lo que más preguntan de este tema.
Dentro de los linfocitos T, pues lo tenéis en el esquema, están los citotóxicos, que también se llaman TC, también los llaman CD8, porque tienen unas glicoproteínas en la membrana que se llaman CD8, y los linfocitos TH. H viene de helper, en inglés, en español lo han traducido como colaboradores o ayudadores. Estos, los TH, tened cuidado con lo de colaboradores porque no es TC, es TH de helper. Si queréis aprenderos T-helper, mejor. Se llaman también CD4, ¿vale? Luego están los linfocitos T supresores, pero estos son menos importantes. Simplemente que sepáis que existen, que inhiben respuestas celulares y humorales, que ya os contaré lo que es y nada más, ¿vale? De aquí no hay que saber nada más. Pasamos a la siguiente página. La respuesta inmune. ¿Qué es la respuesta inmune? Pues es la respuesta que da nuestro organismo cuando aparece lo que se llama un antígeno. Un antígeno es cualquier sustancia, suele ser una proteína, pero un virus, una bacteria, puede ser cualquier cosa, que nuestro organismo considera que no es nuestra, que es extraña. Eso es un antígeno. Y cuando entra un antígeno en el cuerpo, cuando nuestro cuerpo reconoce un antígeno, responde. Esto se llama respuesta inmune. Bueno, ¿y cómo es esta respuesta inmune? Pues es de dos formas. Por una parte, hay una respuesta inmune que se llama celular, que es que respondemos destruyendo células extrañas. Pueden ser células bacterias, por ejemplo, o pueden ser células propias cancerosas, o células de un trasplante, donde hay rechazo, ya os contaré más. El caso de momento es que la respuesta inmune celular es que combatimos directamente liquidando células. Y luego, eso es lo que viene aquí, respuesta inmune celular. Y luego hay otro tipo de respuesta que es la respuesta inmune humoral. En esta respuesta combatimos con anticuerpos. Bueno, si es la primera vez que entra un antígeno en nuestro cuerpo, la primera vez en la vida que nos entra, por ejemplo, el virus del sarampión, Dios no lo quiera, realizamos una respuesta inmune primaria, la primera vez que entra. Si vuelve a entrar el mismo virus otra vez en nuestro organismo, se llama respuesta inmune secundaria, es distinta. Os cuento las diferencias entre la primaria y la secundaria. La respuesta inmune primaria, igual que la secundaria, tiene tres fases: fase de latencia, fase logarítmica y fase de declinación. Está aquí representado. Mirad, en estos gráficos está la respuesta inmune primaria representada en este gráfico y la respuesta inmune secundaria en este otro. Aquí lo que está representado para poder estudiar la potencia de la respuesta inmune es, según va pasando el tiempo, aquí está la línea del tiempo, y aquí está la concentración de anticuerpos. Anticuerpos, ya os contaré, son unas proteínas que lanzamos contra el patógeno para neutralizarle. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se estudia la fuerza de la respuesta inmune? Es decir, es una respuesta muy potente, es una respuesta débil. Fijándonos, según va pasando los días, aquí están representados los días, y aquí está representado la cantidad de anticuerpos que lanzamos contra el patógeno. Entonces, la primera vez que nos entra el antígeno, respuesta inmune primaria, se dan estas tres fases, que son latencia. Aquí no vemos nada, no hay anticuerpos. Dura unas 2 semanas. ¿Qué pasa durante esta fase que parece que no ocurre nada? Lo que está ocurriendo es que nuestro sistema inmune, es decir, nuestros linfocitos fundamentalmente, están analizando al virus o al patógeno que sea, al grano de polen si eres alérgico, están analizándolo y se están preparando para lanzar anticuerpos específicos contra ese virus exactamente. Cuando descubre nuestro sistema inmune a través de nuestros linfocitos qué tipo de anticuerpos necesitamos, empiezan a fabricarlos. Y está la fase esta que se llama fase logarítmica, porque es una curva logarítmica. Si os acordáis de cómo era el logaritmo, eso que se lo digan a Elvira, os acordaréis que es así. Es decir, empiezan a lanzarse inmunoglobulinas, que son anticuerpos, de tipo M. Esto significa inmunoglobulina de tipo M o Mo, en griego. Esto os lo contaré de más tarde. No se lanzan muchos, ¿veis? El máximo no es tan exagerado como la respuesta inmune secundaria.
Y luego aparece la tercera fase, la fase de declinación, que es poquito a poco vamos lanzando cada vez menos anticuerpos porque ya hemos eliminado al patógeno. Es esta de aquí. En la respuesta inmune primaria esta fase es muy lenta, poquito a poco. Vale, ¿qué pasa en la respuesta inmune secundaria? Bueno, tenéis que saber que cuando nos entra un virus, un patógeno, un antígeno, hay unas células, que ya os contaré también después, que se llaman células de memoria, que se quedan con la copla de cómo es ese antígeno y qué tipo de anticuerpos hay que lanzarle. Entonces, si el mismo antígeno vuelve a entrar en nuestro cuerpo, ocurre la respuesta inmune secundaria, que es muy potente. Fijaos los días, fijaos la cantidad de cuerpos que se lanzan. La fase de latencia es cortísima, es decir, imaginad que nos entra por segunda vez el virus, el coronavirus, venga, que está tan de moda. Entra la segunda vez el coronavirus. Ya nos hemos curado una vez, esta ha sido la primera vez que hemos tenido el coronavirus, hemos tardado en curarnos unos días. Y al cabo de 2 meses o de 2 años vuelve a entrar el coronavirus en tu cuerpo. Bueno, pues la fase de latencia es pequeñísima. Prácticamente nada más entrar el antígeno, el coronavirus, nuestro cuerpo, nuestros linfocitos empiezan a segregar anticuerpos. Y los segregan, además, en muchísima cantidad. La fase de latencia es pequeñísima. La fase logarítmica es mucho más potente. Y la cantidad de inmunoglobulinas, que son anticuerpos, es muchísimo más elevada que en el otro caso. Estos además son inmunoglobulinas gamma, que sonarán las gamma inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas tipo gamma, gamma es la G griega. Y enseguida disminuye la producción de inmunoglobulinas porque el antígeno ha sido neutralizado. Todo esto es tan rápido normalmente que ni siquiera tú te enteras que ha entrado otra vez el virus, ni siquiera tienes síntomas. Todo esto es tan efectivo, tan potente y tan rápido que ni siquiera te enteras. Por eso decimos que los virus solo se les puede pillar una vez. Esto es a nivel general, esto es mucho más complejo, pero normalmente un virus solo se le puede pillar una vez. Porque la segunda y las terceras y las cuartas veces que nos entra un virus ocurre la respuesta inmune secundaria. Bueno, esto luego lo entenderéis. Cuando os cuente la respuesta inmune humoral y la humoral y la celular, veréis cómo entendéis esto mucho mejor. De todas formas, en el foro me preguntáis dudas, ¿vale? Pues yo no sé si estoy yendo demasiado deprisa, demasiado despacio. No puedo hacer vídeos muy largos porque se atascan, entonces tiene que ser así, chicos. Por eso no puedo contar tonterías ni hacer chistes, porque tengo que hacer vídeos cortitos y si no, no me cunde. Bueno, mirad, los antígenos. Ahora seguimos por el libro para no liaros. Antígenos. ¿Qué son los antígenos? Es cualquier sustancia, veis aquí que está modificado, no tiene por qué ser ajena al organismo, puede ser un antígeno interno, cualquier sustancia que hace que se desencadene la respuesta inmune. Normalmente son proteínas, pero puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, tendrá un virus, es un antígeno. Por ejemplo, para una persona alérgica, el grano de polen es un antígeno, pero para mí que no soy alérgico, un grano de polen no es un antígeno, porque no hace que ocurra la respuesta inmune, no hace que ocurra esto. Vale. Entonces, antígeno, cualquier sustancia, que suele ser proteínas, que desencadena la respuesta inmune. Y puede ser un virus, una bacteria, un grano de polen, un órgano que te han trasplantado de un muerto y que tu organismo lo considera un antígeno, porque lo detecta como células extrañas, etc. Vale. A ver cuánto tiempo. Llevamos 14 minutos. Voy a tener que cortar ya. Bueno, hay 3 tipos de antígenos. Heteroantígenos, isoantígenos y autoantígenos, según de dónde vengan. Esto no es muy importante, pero bueno, lo pueden preguntar. Heteroantígenos es que pertenecen a otra especie. Por ejemplo, un virus pertenece a otra especie, es un heteroantígeno. Una bacteria pertenece a otra especie, heteroantígeno. Esta gente que tiene alergia al polvo, realmente tiene alergia a los ácaros del polvo. Pues para esa gente los ácaros del polvo son heteroantígenos. Isoantígenos, de otro individuo de la misma especie. Por ejemplo, viene aquí lo del sistema AB0. Si te transfunden sangre de otro grupo distinto que el tuyo, estas proteínas, nuestro organismo, nuestro sistema inmune lo considera antígeno y ocurre la respuesta inmune. Y autoantígenos. Autoantígenos es de
del propio organismo. Por ejemplo, una enfermedad autoinmune, células tuyas propias que tu organismo las considera antígenos por error. Y corto, que ya llegan los 15 minutos.